Bom dia, feliz Sabat para nós romanang amigo conhecer na e contacto ng di vosso canal Palabras Actualizadas. Libertad of engaño subtil, ta título de nos devocional. Nos texto de meditación tabisanos lo siguiente, Ave Maita. Romanang, vosso ta llama para liber, pero no usa el libertad para entregar vosso mes na mal deseo. Más bien, sirve otro pa medio de amor. Gálatas 5, versículo 13. Romanos estimado, palabra de Dios te ponenos delante una pregunta profundo. Lo que mundo te llama libertad, ¿ta libertad verdadero o ta un engaño sutil? De nos tiempo, opiende ta comprender libertad como el derecho pascoe lo que nan que. Nan tabisa, mi tabiba, y mi vida ta di mi mes. Mi culpa ta di mi decisión nan ta di mi porhasi lo que mi que. Na prome vista, esa zona como libertad. Pero ora nos pone el pensamiento baudi luz de la palabra de Dios, nos mira que tiene un problema profundo. Pasobra, mi no llama mi mes na existencia. Mi no a decidi panase. Mi no aduna mi mes vida. Ta Dios, en su soberanía, a decidi palaga cada uno de nos participa en existencia. Pues, si mi existencia es un don de Dios, mi libertad no porta soberano independientemente de Dios. Mi libertad está real, pero está una libertad recibida. Está una libertad que tiene origen, propósito y responsabilidad. El texto te avisa, vos está llamado para liber. La palabra llamar está importante. Si no está llamada, antotiun guayamanos. Si tiene un que llamanos, anto libertad no significa kumita separamimes for yesun guayamami esta Dios. Libertad significa kumita responde na llamada de Dios. No se queda crear para vivir eternamente con Dios, para reflejar su carácter, para vivir en amor, para servir otro y para cumplir con el propósito para cual adúnanos vida. Esta viva eternamente. Pero el texto te sigue con una advertencia. No usa libertad para entregar un mes na mal deseo. Esa que te muestra que tiene una forma de libertad que en realidad no está libertad. Tiene una libertad que está un engaño sutil. Esta avisa, si vos coge lo que boque, pero su meta está para entregar un mes na mal deseo. Esta avisa, vota libre, pero su resultado está esclavitud. Pero ahora vos deseo malo está dominado, vos no está libre, mi hermano. Ahora pica está guiado, vos no está libre. Ahora vos ego está reina de vos no está libre. El enemigo siempre atraja con mentira. Den él presenta desobediencia como camino para libertad. Él sugerí que Dios su mandamiento estaba limitando a Adán y Eva. Él pone nan quiere que para nan vira más libre nan mester sali for debajo de la palabra de Dios. Pero el resultado no estaba la libertad. El resultado estaba vergüenza, miedo, separación, sufrimiento y finalmente muerto.
Ese está engaño sutil. Satanás te presenta rebelión como libertad, pero el resultado está esclavitud. Te presenta deseo como derecho, pero el resultado está destrucción. Te presenta independencia fuera de Dios como progreso, pero el resultado está pérdida de propósito y finalmente muerto. Getsemaní te contesta pa Edén. En Edén, Adán usa su libertad para salir fuera de pau de Dios su propósito. En Getsemaní, Cristo, el segundo Adán, usa su voluntad libre para quedar en Dios su propósito. Jesús avisa, no manera amique, sino manera aboque. Ese no estaba la pérdida de libertad. Ese estaba la expresión más alta de libertad. Jesús no estaba forzando, mi hermano. Jesús por escoger otro camino. Como hijo de Dios, estaba en poder y derecho para escoger soberanamente. Pero él somete su voluntad a su tata del cielo. No para sobra estaba menos libre, sino para sobra estaba perfectamente libre. En Getsemaní, Jesús muestra humanidad que nos queda creada para estar libre, cumpliendo con la voluntad de nuestra tata del cielo. Aquí Jesús desenmascara la mentira del enemigo. Satanás te dice, vos estás libre, ahora vos haces lo que vos quieres. Jesús te muestra, vos estás libre, ahora vos por hacer lo que Dios quiere. Satanás te dice, obediencia a limitación. Jesús te muestra, obediencia a Dios ta libertad. Satanás te dice, sometebo a Dios ta pérdida. Jesús te muestra, sometebo a Dios ta vida. Anto, vida eterna. Pues, Gálatas 5:3 te muestra-nos que nos voluntad libre também mester queda liberar. Pa sobra, voluntad que te bau de poder de picar por escoger, pero esta escoge lo que ta destruir e persona. Voluntad dominar pa carne, ta quiere que está libre, pero está cativo. Cristo no ta quita nos voluntad, esta sana nos voluntad, o más bien, esta purifique. Esta purifica nos deseo, esta hace nos capaz para escoger lo que está bon, lo que está santo y lo que está eterno. El texto te termina avisando así aquí. Más bien sirve otro para medio de amor. Esa que está libertad verdadero. Libertad en Cristo no te lleva-nos na egoísmo, sino na amor. No te lleva-nos na abuso, sino na servicio. No te lleva-nos na ami promé, sino Dios promé. Y mi prójimo también de más importancia. Romana, awe nos mester punta nos mes, mi ta viva den libertad, of mi ta cai den engaño sutil. Mi ta usa mi capacidad para escoger, para cumplir con Dios su propósito, of mi ta entregando mi deseo personal para destruir mi mes. Libertad verdadero no está el derecho para hacer lo que me quiere. Libertad verdadero está el poder que Cristo está dando para no quedar dominar para lo que me quiere y para escoger lo que Dios quiere. La llamada está a ver, Cristo te llama a nos para salir fuera de engaño sutil de libertad falso entregar a voluntad na laga liberar bo deseo, bo mente, bo corazón, bo decisión. Pa sobra, solamente ahora nos coge el propósito de Dios, nos está realmente libre.
Nos oración pavita. Señor eterno Dios, nos tata celestial den cielo. Danki payamanos patal liber. Ordonanos. Paturbiaha que nos aquere e mentira cu libertad hasi. Esta cu libertad hasi lo que nos que. Liberanos for di pica, for di egoísmo y for di mal deseo. Si a nos mira, den Jesús e expresión más alto de libertad. Un vida somete na bo voluntad. A ver, nos te entregamos voluntad liber nabo, pa bo propósito que da cumplir de nos vida. En nombre de Cristo Jesús nos te pide y agradecido. Amén y amén. Bendición, mi hermano, el mensaje que te llegamos por medio de Bo Canal, Palabras Actualizadas.